Minutos de la mañana, pues don Iker Reyes, muy buenos días, ¿cómo le va? Buen día. Hoy es miércoles. Súper bien. Tranquilidad total. ¿Ya tomo café? Ya va eso. No, Señor, todavía no. Pero van a buscar el café en minutos. que eso no le amargue el día. No, en Que hay mucha minutos van a información. buscar el café. Hay mucha información. Dice Iker que no hay café. Iba a poner café, pero no hay café. Pero no importa, eso se arregla. No se preocupe. Si hay Hoy es café. Ya miércoles. Melissa le dijo que sí hay café. Hoy es miércoles. Ya Meli va a hacer eso. Meli se encarga de ese asunto. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles Ujú. y ya llega la opinión del profesor Edwin Cabrera. Ujú. En medio, Iker, de un abanico de actores que empiezan a surgir en el debate. Ayer las redes sociales diciendo que el próximo en caer, yo de verdad, yo no puedo creerlo, pero Eso bueno, suena feo. El próximo en caer. sí, sería el diputado Jairo Bolota. ¿Y qué le pasó, Mire señor? usted eso, porque el señor ha salido a, digamos, a ¿A decir qué? defender, ¿A defender qué? ¿A quién? no, digamos, no a Suntrax, pero sí a criticar al gobierno arduamente. Algunos profesores no cobraron, pero como dijeron algunos profesores también, Ujú. no importa porque nosotros de hambre no nos vamos a morir. Ay, Dios mío. O sea que yo no pienso si cobran o no. Yo pienso son los muchachos. No, bueno. Esa Esa es la- suena duro, porque tengo amigos que son profesores, pero digo, yo pienso en los muchachos, de verdad. Y el estado de emergencia en Bocas, ¿no? O Sí. sea, tenemos una paella para 19 el día de hoy, que, ojo, van ligados los temas unos de otros. La tensión política que vive el país. Profesor, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Icar, buen día. Buen día, profe. Buenos días al señor Alfonso allá en los controles. Buenos días a Melissa, a nuestros amigos de Ondas Chiricanas y a los que nos siguen a través de las páginas web y de las plataformas como el YouTube. Fíjese que yo también me he quedado pensando en lo mismo que acaba de decir Icar Reyes. Los estudiantes. ¿Y sabe por qué? Desde ayer lo vengo pensando. Ayer tuve que salir en dirección a Allende, al Puente de las Américas. Así que de ir y venir tomé la ruta por la avenida Balboa. Y el hospital, la construcción del nuevo hospital del niño, la pude ver funcionando. Cuando iba sí? y cuando regresé. Sí. Los obreros de la construcción, calladitos, como dice una amiga mía, así como nadadito de perro, han vuelto a trabajar. En la obra, yo no sé si es la más emblemática que vemos aquí en el centro de la ciudad, que puede ser evidentemente la del Hospital del Niño, que lleva un porcentaje de avance, por lo que se puede ver, bastante alto. Ahí estaban los obreros de la construcción trabajando. La semana pasada estuvimos en el mirador del Puente de las Américas y estaban los trabajadores allí en la construcción del cuarto puente. Pasé obviamente, por la línea 3 del metro y vi que estaban los trabajadores allí. Donde no alcanzó la vista fue a ver los trabajos del túnel. Ahí hasta allá no me alcanzó la vista, pero en el área de la construcción de la línea 3 en la antigua base de Howard, o lo que ahora llamamos Panamá Pacífico, estaban allí trabajando. Entonces, así, reitero, como dice mi amiga con nadadito de perro, los obreros de la construcción han ido retornando a sus labores. El tema de las bananeras, bueno, parece que cada día que pasa y no se tomó la decisión, a pesar de que el gobierno al más alto nivel ha estado tratando de evitar que la empresa se vaya, pues el sindicato insiste en no, parece inamovible y bueno, cada día que pasa se ve más cerca la decisión fatal. Y claro que es fatal. Pero en el caso, Gonzalo, como bien apunta Icar, en el caso del sistema educativo público, no es el tema de si no cobran ellos no van a morir de hambre. Es probable porque tienen familia, tienen esposos, tienen esposas, tienen hijos que probablemente les ayuden a paliar la situación. Pero es que
el problema no es si los educadores comen o no comen. El problema es qué pasa con los estudiantes. ¿Qué pasa con los estudiantes en un país donde ya sabemos que no recuperan el tiempo perdido? Ya lo sabemos. Nunca, cuando ha habido huelgas, se recupera el tiempo perdido. Por lo menos, bueno, a ver, en el sector público estamos hablando, porque Sí. en el sector privado no tienen que recuperar nada porque no han parado de dar clases. Pero cuando tienen que recuperar clases, incluso en el sector privado, lo han hecho, ¿eh? Sin problema y sin que nadie diga nada. Sin que nadie diga nada, la gente va los sábados o extienden lo que sea. El sector privado no deja funcionar. Entonces, señor Icar, señor Gonzalo, ustedes que hacen análisis desde el ángulo ciudadano y desde el ángulo periodístico, pareciera que la administración Mulino ha puesto, porque yo no soy de los que digo que la crisis ha terminado. La crisis no ha terminado. La crisis tiende a bajar la presión. Eso sí, tiende a bajar la presión. Pero no ha terminado. Pero pareciera que en esa tendencia a bajar la presión está el que Suntras ha quedado turulato, ¿no? Sí. Suntras ha quedado que, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? Uno en la Embajada de Bolivia, otro en la Gran Joya, otro anda prófugo que están ofreciendo $5,000, otros directivos también están siendo requeridos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? Mientras respuesta a la pregunta de qué hacemos, van regresando a las labores. En la poca construcción que hay en el país, porque tampoco es que la construcción estaba volando en el país. Pero en el caso de los educadores, el problema que tienen los educadores ahora es salvar cara. Y son dos caras que tienen que salvar. Uno, regresar a dar clases, y sobre la base de qué. Ellos saben, como gremio que son, que en estos momentos hay un alto riesgo de tener que regresar a las clases con las manos vacías, es decir, no haber logrado nada de lo que fueron los supuestamente grandes objetivos de la paralización. Pero si la administración Mulino ha logrado poner a trastabillar, ¿qué hacemos con Suntrax? La situación no es diferente con el gremio de educadores. Que puede ser que territorialmente tenga mucha más presencia, puede ser no tiene más presencia que Suntrax. Suntrax lo que tiene es más beligerancia, más militancia, pero cuidado que los educadores también la tienen. Ayer circuló un rumor, no sé si a ustedes les llegó a través de las redes. Bueno, mentira, no fue un rumor, fue una entrevista que dio la diputada de Vamos. Siempre se me olvida el nombre, ella es como la jefa de... Janine Prado, la jefa de bancada. Que tenía informes de educadores que le estaban dando licencias sin sueldo. Yo quedé enredado y digo, licencias sin sueldo, pero espérate. En el Estado no es lo mismo que en la empresa privada que tú tramitas una licencia sin sueldo o con sueldo, si fuera el caso. Pero además, tú la tramitas, no es que a ti te la dan así que, oye, Poncho, te vas de licencia sin sueldo porque yo quiero. No, pero profe, yo no te vas porque... No, así no es. Así no es. Entonces la diputada se hace eco pues de esta especie y los medios que la entrevistaron lo pusieron a circular. Me vino a mí un mal pensamiento que les comparto. Y solamente es un mal pensamiento. Yo no creo en eso de te voy a mandar de licencia sin sueldo así porque a mí me da la gana. Yo sé que el Meduca, el Ministerio de Educación, no puede votar a un profesor o a una maestra porque le da la gana, que traqueándole dice, bótalo. Porque hay una ley y unas leyes que amparan y que plantean todo un proceso para eso. Pero, ojo con la frase trillada, pero que es real. De toda crisis surge una oportunidad. Y lo que sí puede estar ocurriendo, digo yo,
y nadie me escribe para decirme que eso me lo dijo Lucy, porque tengo demasiado tiempo no hablar con Lucy. Lo que sí puede estar ocurriendo es que el órgano ejecutivo haya comenzado a analizar seriamente, luego de todos los demás hechos ocurridos de los cuales ya hemos mencionado. Bueno, ahora viene no terminado, pero ejecutado una estrategia determinada con Suntrax. Ahora seguimos, dirán en el Ejecutivo, con el gremio de educadores. Que obviamente Suntrax es uno solo, pero el gremio son 25,000, ¿no? Como 32, creo. Sí. Cada vez que uno pierde una elección, el que pierde crea un movimiento nuevo. Pero el asunto acá es que no están yendo a trabajar. Todavía. Y ahí sí hay una diferencia. Porque el no ir a trabajar en la construcción, allí te fajas con el empresario y el código de trabajo en la mano. ¿Y cómo puede ejecutar el empresario? Entonces, el empresario dice, no, tú no has venido a trabajar, yo no te pago. Tranquilo. Y en tanto tiempo ya no te pago, sino también te voy a votar. Ok, aplicando el código. Pero resulta que en el sector público, por más leyes que tenga el sistema educativo que los ampare, es que también eso puede ocurrir. Porque le puede pasar como le pasó a los de las bananeras, que la instancia correspondiente declaró que la huelga era ilegal. Los educadores no están pidiendo nada en materia de reivindicación de educación, ni salario, ni el estado de las escuelas, ni las horas de clase, nada de eso están planteando los educadores en paro. Están planteando la ley 462, la mina, Río Indio y los documentos con los gringos. Esos son los cuatro. Entonces no tiene nada que ver con el Meduca. Tiene que ver con el gobierno como un todo. Pero resulta que con el gobierno como un todo también puede tomar decisión. Y decir, bueno, aquí vamos a comenzar a explorar nuevas avenidas, que hace varios programas atrás aquí las comentamos. En Panamá, amigos oyentes, ya existen, no es que haga una prueba ni nada que se le parezca, ya existen mecanismos donde aparece la escuela pública que no le cuesta $1 al padre de familia, con una buena calidad de enseñanza, pero que la administra un tercero. Yo puedo ser más controversial. Como la administra un tercero, ese tercero es el que contrata, ese tercero es el que manda a pintar, ese tercero es el que arregla los techos, ese tercero es el que pone las bancas, ese tercero es el que monta los laboratorios, ese tercero es el que le da mantenimiento a la escuela, ese tercero es el que también vota, nombra y destituye. Ya existen en Panamá esos modelos de escuela en donde el Meduca le da a ese tercero el presupuesto que rige para esa escuela. Y ahí están las evidencias. Allí están las evidencias. La cantidad de padres de familia formando fila todos los años pidiendo cupo en esas escuelas. Ojo que no estoy diciendo que son mejores escuelas ni que son peores escuelas. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de el modelo de administración. A eso me estoy refiriendo. No estoy diciendo que son superiores o que son inferiores. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo modelo de administración. Escuelas absolutamente gratuitas. Gratuitas. Al padre de familia no le cuesta $1. Pero ese presupuesto de esa escuela lo administra un tercero que entonces dice, yo pinto, que es un poco lo que hemos dicho aquí varias veces. Mientras el Meduca sea el que apruebe pintar la pared o arreglar el muro que se está cayendo, en esa tramitología se pasan meses. Si tú le das eso a los municipios
o si tú le das eso en administración a un tercero, la escuela sigue siendo pública, la educación sigue siendo gratuita, pero la administración cambia. Entonces, prestemos la atención a eso en medio de esta crisis, porque el gobierno puede comenzar a explorar o a profundizar o a aumentar el número de escuelas que hay en el país con ese tipo de modelo. ¿Eso es privatización? Eso no es privatización. Privatización sería si el padre de familia le cuesta mensual o anualmente tener al estudiante en dicha escuela, como ocurre en la escuela particular, donde el padre de familia firma un contrato y usted se compromete a pagar una matrícula y se compromete a pagar una mensualidad para tener a su hijo en la escuela privada. Por eso se llama privada. En estos modelos que ya existen en Panamá, el padre de familia no paga $1. Es gratuita la enseñanza. ¿Y el presupuesto dónde sale? Del Estado, pero se la da en administración a un tercero. Entonces, cuidado, que las condiciones que se están creando están facilitando una toma de decisión como esta. Que no es que yo no creo que el gobierno va a decir que vamos a... No, hey, vamos a empezar a explicar este modelo así, poquito a poco. Porque nos vamos a enterar cuánto cuesta un estudiante en ese modelo de escuelas, porque cuando uno habla de cuánto cuesta un estudiante, uno tiene que decir, bueno, cuánto es la cantidad de estudiantes que hay en la escuela, cuánto es la cantidad de profesores, maestras, maestros, profesoras, cuánto se le paga a esos educadores, cuánto se le paga a los administrativos, cuánto cuesta el mantenimiento de la escuela, y allí tú sacas entonces cuánto es el promedio del costo por estudiante. Obviamente, cuando te vas a sacar los costos del estudiante en la escuela pública, a veces te encuentras con historias de que es más caro en la escuela pública que en algunas, no en todas, en algunas escuelas privadas. Ahí hay una distorsión. Claro. Ahí hay una distorsión en el modelo. Entonces, ayer cuando vi, y con esto termino, cuando vi a los trabajadores de la construcción en el Hospital del Niño, y digo, bueno, y casualmente ahora con nuestro invitado en unos minutos más vamos a hablar del tema. Bueno, la construcción de una u otra forma se ha estado rehabilitando. Pero dijo Icar, hizo la pregunta, ¿y los estudiantes cuándo? ¿Cuándo los estudiantes? Amigos oyentes, en educación pasa como eso del sueño, lo que los expertos dicen que el sueño no se recupera. Cuando usted ve gente como yo que duerme poco, en educación no es diferente con lo del sueño. No recuperas el tiempo, no lo recuperas. Hay un agotamiento o hay una desconexión del estudiante con lo que los gringos llaman el tracking, el seguimiento. Hay una desconexión del educador. Y cuando regresan ya no regresan en las mismas condiciones. Y lo que no puede ser es que el sistema educativo siga condenando al pobre a seguir siendo pobre. Porque la brecha entre escuela particular y escuela pública se sigue ensanchando. Ayer una maestra, una profesora, me dijeron el lugar, pero no me acuerdo, cuando recibió su cheque y vio puras estrellitas. O sea que aquí en Panamá, cuando en el Estado te descuentan todo, y esto es el hombre que no paga, ¿cómo se llama la cosa? Manutención. La manutención, el cheque llega con estrellitas. Te dan tu papel, pero llega con estrellitas. Dice que le dio una vaina a la educadora. Sí. Y entonces otros colegas le decían, oye, pero si tú ayer estabas brincando y con una paila en la mano, y yo estaba brincando y él te da un beriberi porque recibiste estrellitas. Si tú sabes que esto te venía, yo no me alegro de eso, cuidado. Yo no me alegro, pero cuando tú eres manifestante, como lo fui yo que tiré piedra y quemé llanta en pila en esta ciudad, tú sabes a lo que tú te atienes también. Claro. A un perdigonazo, a una lacrimógena, a que te lleven preso y te entren a golpe, como ocurría en la dictadura. Ahora, y no estoy justificando nada, ahora lo único que yo veo que tiran son lacrimógenas para dispersar. Es lo que yo he visto hasta ahora. Cristi, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo está Gonzalo y Car? Buen Un día. gusto estar aquí en Venezuela. No, a mí me parece bastante interesante lo que estaba diciendo el profe, porque yo justo había estado pensando en algo parecido, no solamente con las escuelas charters, sino con el tema de poder contratar extranjeros.
Porque yo me acuerdo en la pandemia pensar, cuando hubo el tema de que los profesores no volvían a clase, yo decía, bueno, este es el momento para que el gobierno haga lo que hicieron los gobiernos cuando estaba pasando la Guerra Civil Española, que hicieron una convocatoria a profesores españoles que vinieran a enseñar al país, y así vinieron grandes profesores que enseñaron en las escuelas públicas de todo el país y en las normales de Santiago. Y yo dije, este es un momento interesante donde además Panamá necesita el conocimiento porque estamos pasando por grandes disrupciones, como nosotros necesitamos profesores que sepan de inteligencia artificial, necesitamos profesores que podríamos tal vez contratar profesores que fueran, su primera lengua fuera el inglés para asegurarnos que los muchachos de las escuelas públicas también tengan acceso a inglés, que es algo vital en el mundo de hoy. Y yo pensaba que esto es algo que en Panamá no se ha podido dar, dado a las leyes que existen y cómo se dan los nombramientos, o poder hacer concursos más competitivos y asegurarnos que los profesores de las escuelas públicas sean las personas más competentes para esos cargos. Yo decía, todas estas reformas son cosas que el país necesita. ¿Por qué? Porque los números están ahí. Y esto no es una cuestión de esta crisis, de este gobierno, es un arrastre que vienen de muchísimos otros gobiernos y es cuando vemos cómo se ha deteriorado la calidad de la escuela pública en el país, vemos que hay una desconexión entre la capacidad, las capacidades y las destrezas y los skills que los muchachos necesitan para competir en los mercados laborales. Cristi, Tenemos explique qué es skills. skills, sus desempeños, las cualidades que Ok. necesita un, un estudiante. Vemos que cada vez más eso se está alejando. Creo que es René Quevedo el que siempre lo dice. Hay una desconexión completo entre el sistema productivo del país y el sistema educativo del país. Y eso lo vemos tanto que por un lado sube el desempleo y por otro lado los empresarios dicen que les cuesta conseguir capital humano. Esto lo diagnosticó el Growth Lab de Harvard en Panamá en el 2017 y es que uno de los impedimentos, y esto fue antes de las crisis que pasaron, uno de los impedimentos más grandes que había para el crecimiento económico del país era exactamente la falta de capital humano y que Panamá en este momento no tenía la capacidad de producirlo. Para mí, poder abrir las puertas a competencias a todo el mundo y traer a profesores que quieran venir a dar clases en las escuelas privadas sería un cambio de 360 grados que al final, ¿quién sería el mayor beneficiario? El, el estudiante de la escuela pública, porque el de la privada tiene acceso a muchas de estas cosas, no los de las escuelas públicas. Yo creo que Ahora, este es un Bueno, momento para Cristi, plantear algo así. Cristi, al inicio del programa, Gonzalo conversaba con Melissa sobre la decisión de el señor Trump y su secretario de Estado de mandar u ordenar, mejor dicho, a todas sus embajadas y consulados una aberración que a mí no se me hubiera ocurrido Nunca. a vivir para ver esa noticia. Estados Unidos prohíbe el trámite de visas a personas que quieran ir a estudiar a ese país. Wow, ayer cuando lo vi por primera vez yo pensé que era una de estas que se Fake inventan en la news. Roma, en las redes sociales. Pero fíjese, nuevamente, toda crisis es una oportunidad. Ayer en uno de los grupos de chat que yo estoy, alguien dijo, oye, esta es una oportunidad para que Panamá, a través de la Ciudad del Saber, Por supuesto. le diga a estas Por universidades, supuesto. oye, mientras ustedes resuelven eso allá, te ofrezco esta tierra, te ofrezco esta facilidad, instala una sucursal aquí en la Ciudad del Saber. Hong Hay, Kong lo muchas, dijo. hay muchos países que ya están tratando de hacer eso porque, seamos honestos, una de las grandes ventajas competitivas que ha tenido Estados Unidos históricamente, cuando uno ve cuáles son los grandes fundadores de las grandes empresas Claro. hoy de Estados Unidos, son personas que en el fondo llegaron a estudiar Estados Unidos porque tiene el sistema universitario de la envidia de todo el mundo. Esa ha sido la gran ventaja comparativa, competitiva de Estados Unidos, que hoy parece que está pues en una crisis autohecha por el gobierno actual. Y es raro porque yo estaba viendo unas entrevistas del presidente Donald Trump en esta campaña electoral, explicando cómo él quería, era lo opuesto, que era facilitarle a todas esas personas que salieron con doctorados, que salieron con estudios universitarios, que se pudieran quedar en Estados Unidos. Él estaba diciendo en relación a que en verdad deberían no tener migración ilegal, pero enfocarse en esa inmigración supereducada. Eso es lo que ha hecho Estados Unidos
tan exitoso. Entonces, para mí eso es una oportunidad que Panamá muy bien podría ofrecer por su posición Claro. estratégica logística. Y además, el que se beneficia es el pueblo panameño, además. Porque, porque Harvard no es buena porque está en Boston. No, obviamente que no. Harvard es No. buena porque tiene estándares, porque tiene métodos, como otras universidades, obviamente, de Estados Unidos y de otros países. Fíjese lo que me manda aquí. Pero si aquí Ernesto Cedeño quiere tumbar el examen de la barra. O sea, pero a Esos son ver. los absurdos, esos son los absurdos que tenemos Pero, y en el país. es muy importante. Y es porque atrae, y esto es algo que Panamá no ha podido entender, y es porque atrae al mejor talento de todo el Claro. mundo. Exactamente. No porque un profesor es de Estados Unidos puede enseñar en Harvard. Eso no es lo que ha sido Harvard históricamente. A Harvard y todas estas universidades son lo que son porque atraen a talento internacional y se abren al mundo, que es lo que hoy Donald Trump está tratando Fíjese de lo que cerrar. nos manda aquí, la interesante colaboración histórica que nos manda aquí el doctor Martís. Dice Hitler, Alemania 1933. Lo primero que hizo ese año el nuevo canciller, o sea, Hitler, fue expulsar profesores y estudiantes de las universidades de Humboldt, Berlín y Frankfurt. De Humboldt en Berlín Claro. y Frankfurt. Las acusó de ser la cuna del pensamiento y la ideología liberal que había provocado el desastre alemán. Eran las dos universidades con la mayor cantidad de premios Nobel. Esto fue solo el comienzo y muchos lo aplaudieron. Pero claro, un país que está inmerso en qué pasa con Suntra, qué pasa con la bananera, qué pasa con los educadores, no puede pensar que, oye, y con esta ñamería que el presidente Trump y el secretario Rubio han dicho, es que todo para ayer debió haber ocurrido. O sea, tiene que haber un grupo dentro del Ejecutivo que diga, hey, abre puertas y ventanas. Estamos en otra liga, profesor. Sí. Ahora, yo le voy a decir algo. Fíjese, Icar, yo no sé si a usted le pasa. A mí me ha pasado que con el debate de la educación en Panamá, el tema está tan polarizado, que ocurre lo mismo que el conflicto en Gaza. Y digo que ocurre lo mismo porque los políticos, los actores políticos, no saben diferenciar, por ejemplo, en el conflicto en Gaza, qué es Palestina y qué es Hamas. Y meten a todos en un mismo grupo. Condenar lo que está haciendo Netanyahu resulta ser que eso significa que uno es pro Hamas, por ejemplo. Condenar que los profesores no vayan a la escuela significa que uno es pro gobierno. Yo le he dicho aquí a usted, Icar, que creo en la protesta social para generar cambios, pero que esos cambios sean reales. Y ayer Asoprof publicó un trino que yo dije, no, apague la luz y vámonos. Habló el defensor del pueblo, profesor. Ah, sí. Y el defensor del pueblo publicó, oiga, por el bien de los niños, niñas y adolescentes, hacemos un llamado al retorno de clases. Y Asoprof, que es el gremio que aglutina a parte de los profesores de escuelas públicas de este país, puso lo siguiente. La ley 285 le exige al Meduca calidad educativa para la niñez y adolescencia. Exíjale que cumpla, sin temor. Y cuando uno lee esta información, uno dice, bueno, no queda nada. Porque si al gremio de profesores no se le puede exigir siquiera que mejoren el rendimiento, siquiera que actualicen el currículum, siquiera que retornen a clases por el beneficio del estudiante, como país estamos jodidos. Pero es que, Gonzalo, ahí es donde yo sí estoy en desacuerdo contigo, porque yo también creo en la protesta social. Sin embargo, yo no creo que las víctimas de esa protesta social deben ser lo que son siempre y los que más han sufrido, sobre todo en los últimos 3 años, que son los estudiantes. Yo no veo razones reales para mantener de ninguna manera y prácticamente por ninguna razón que se tome con ligereza simplemente que los muchachos y esto es muy importante hacer énfasis, de las escuelas públicas se queden sin clase. A mí me parece que, por ejemplo, Panamá, así como decía que el debate en el país con el tema de la educación está tan polarizado que decir que las escuelas públicas tienen que regresar a clases, sí, se ha convertido como en algo como digno para que te insulten.
Pero digo, Panamá tuvo momentos. Mis bisabuelos llegaron a Panamá de España huyendo de la guerra civil. ¿Por qué? Porque en ese momento Panamá hizo una convocatoria a todos esos españoles que estaban saliendo que vinieran a dar clases. Mi bisabuela y mi bisabuelo dieron clases en la Normal de Santiago y después en Colón. Eso fue una ganancia para el país. Yo creo que si hay algo que sale de esta oportunidad, ¿por qué? Porque alguien está viendo nada más lo que han perdido las clases en esta huelga, pero en las del 23, o sea, y después los 2 años que se pasó Panamá en la pandemia, el daño que se le está haciendo a la educación de este país es inmesurable Claro, y eso va a Cristi. traer consecuencias a largo plazo y para mí no hay ninguna A justificación, ver, porque además está cambiando el tema. es que yo no estoy justificando a los educadores. Yo estoy diciendo, yo creo en la protesta con fundamentos. Pero usted Y- se asombra lo que le responden ellos. No, no, Es no, eso, no, no me asombro, no me asombro, pero sí quisiera un poco de sensatez por parte del gremio de educadores a que reconozcan que parte del problema de la educación son ellos también. Obvio. A ver, el Meduca tiene gran responsabilidad y los gremios de educadores también tienen una gran responsabilidad sobre la educación en este país. Pero mientras los gremios de educadores no acepten su cuota de responsabilidad a merced de los estudiantes y utilizando como excusa es que el Meduca no responde, como país estamos fregados. Tenemos Y ya- le voy, Pero, y le- y le voy- Gonzalo. y le voy a decir algo, Cristi. Lo, lo que, lo que me decepciona del debate no es si deben regresar a clases, yo creo que deben de regresar a clases. Es que si uno le exige a los educadores que retornen a clases sin demeritar el hecho de que pueden protestar, sin demeritar el hecho de que la protesta social es parte del juego democrático, es que uno se convierte en un gobiernero. Eso es lo que me molesta. Y me decepciona porque el debate se minimiza casi que al ridículo, a la caricatura, de que no se le puede exigir absolutamente nada al gremio porque si se le exige, no, es que usted es un arrastrado de molino. ¿Y a No, usted le preocupa que le califiquen así? Pero- no, 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 Si no. esa es su opinión. No, no, me preocupa que el debate se vaya hacia esa esquina. Porque no está- Solamente un punto, Gonzalo. Uno solo. Nada más uno solo. ¿Por qué están protestando los docentes y por qué han dejado de dar clases? No tiene que ver nada con el sistema. Absolutamente el nada. profesor ya lo dijo, Sí. estoy de acuerdo. Entonces, Pero, a ver, eso no Gonzalo. no significa, Cristi, le doy la palabra, que los profesores no tengan el derecho a protestar por las razones que fuesen. Y repito, yo soy creyente de que los profesores tienen que regresar a las escuelas. Yo soy creyente de eso. Y quisiera exigirle que eso ocurra. Obviamente mi palabra no va a pesar. No obstante, si es triste para el país, para la educación, que el debate se minimice a que si tú estás a favor o estás en contra. Si estás en contra, eres gobernero. Y si estás a favor, estás conmigo. bueno, Pero Ese es mi eso punto. mismo usted lo está eso viendo mismo nos ahora. decían, eso mismo nos decían cuando nosotros dijimos esto mismo en el 2023, con las protestas tanto de julio como de la mina, e incluso cuando estábamos en pandemia, decían que éramos PRD, porque por lo menos mi planteamiento no ha cambiado, y es, bajo ninguna circunstancia se deben suspender las Nada. clases de las públicas. En ese momento, como era otro el gobierno, decían que pues que éramos PRD. Ahora que que estamos vendidos a Mulino. Entonces, es decir, nuestros argumentos no cambian. El argumento de los gremios sí cambian para cada vez más paralizar clases. Yo me acuerdo que en la época Martinelli se le hizo un incremento importante si mal no recuerdo, a los profesores. $900. $900. Entonces, en ese momento, parte de lo que planteaba la administración Martinelli era que eso tenía que venir acompañado con una serie de evaluaciones, Evaluaciones ¿no? que luego Varela quitó. Exactamente. Y a lo que yo voy es punto. Yo creo que los profesores tienen que estar bien pagados porque tienen una de las tareas más importantes en nuestra sociedad, que es educar a las futuras generaciones. Nada en el país va a funcionar si nuestra educación no es buena. Y para eso parte de que tenemos que tener los mejores profesores posibles y por ende se les debe remunerar bien. Sin embargo, la pregunta sería, desde que hubo ese incremento a los profesores, ¿ha mejorado la calidad de la educación? No. Y yo no digo que solamente pasa para nada
por los profesores, pero sí en las contrataciones, en la misma preparación que tienen los profesores y las evaluaciones que se les puedan hacer. Cuando uno sube el salario para algo, ¿qué es? Es para mejorar la calidad, para asegurarte que tienes el capital humano adecuado. En este momento, y dado a la cantidad de clases que nosotros hemos perdido en los últimos años, yo me pregunto, ¿tenemos el capital humano adecuado como país para hacerle frente a la labor más importante? Yo no lo Bueno. sé. Pero bueno, pero es que, Cristi, aprovechamos cualquier coyuntura, cualquiera, para paralizar clases. Entonces, a ver, la pregunta que me estoy haciendo, que es de las que les gusta a Cristi, es a cuestionar. Ya por iniciativa propia, el embajador José Miguel Alemán estará hablando con estas universidades. Oye, ¿cómo ustedes opinan de esto? ¿Y qué pasa si con esto que ofrece Panamá, el hub de las Américas, el país, la mejor comunicación en la región, la línea aérea mejor comunicada y más puntual de la región y de parte del mundo, el aeropuerto, el país más y mejor conectado del continente? Oye, o habrá el embajador José Miguel Alemán recibido la instrucción de la Cancillería, oye, ponte las pilas con esto, dale seguimiento, empieza a hacer ofertas, o la ciudad o el órgano ejecutivo ya habrá llamado a los directivos de la Ciudad del Saber, siéntete aquí y explíqueme qué podemos ofrecer o qué podemos mejorar de la oferta que sea. Bueno, ¿usted sabe cómo funciona la Ciudad del Saber, Ica? Yo nunca he sabido cómo. Yo sé que existe. Tiene una junta directiva, ¿no? Sí, yo sé que existe y que funciona bien. Y que no dejan que la gente trote sin camisa. Ay, Yo usted sé que no trote sin existe, camisa. yo sé que existe y funciona bien, pero yo nunca he podido saber cómo es la mecánica. Algunos acusan a la Ciudad del Saber de ser un cuartel de invierno. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Sí. Pues funciona bien. La Ciudad del Saber funciona bien. Pero que para es un mi gusto. patronato, una junta Yo- directiva. sí, pero yo no digo que se renueva, yo no digo. No, exacto, por eso. Ahora funciona bien. Pero bueno, ya el Ejecutivo habrá llamado a la Ciudad del Saber, si siéntense ahí y explíquenos qué podemos ofrecer, Ay, por qué favor. podemos mejorar. Por favor. Ya habrán llamado a José Miguel Alemán para decirle, hey, aquí Sí. hay una oportunidad. Tenemos Yo llamada. le tengo una mejor. Buenos días. Un momento, buenos días. Gracias. Cerró. Diga, Yo Cristi, le tengo rápidamente. una mejor. Estamos entrando en este momento en lo que llaman el periodo de empleos del mundo académico. Eso se hace 2 veces al año, donde las universidades de todo el mundo van a través de todo el mundo reclutando estudiantes. Hay un montón Sí. de estudiantes terminando los doctorados, porque, como sabemos, en estas universidades tú no puedes dar clase en el mismo lugar donde hiciste el doctorado. Por ejemplo, si yo hice un doctorado en la Universidad de Panamá, yo no me puedo quedar en la Universidad de Panamá. ¿Por qué? La idea es que uno mueva el conocimiento y que no se recicle el conocimiento. Entonces hay un montón de estudiantes de doctorados que deben estar saliendo en este momento, que deben estar muy asustados por Claro. cómo va a moverse el academic job market. Este sería el momento para ir, porque yo sé que hay universidades, mi universidad en el Reino Unido y otras universidades del Reino Unido están yendo en estos momentos a las universidades de Estados Unidos a plantearles, no se preocupen, acá hay puestos. Sería súper interesante que la Universidad de Panamá, si tuviera otras leyes y pudiera emplear extranjeros, fuera a estos muchachos que están saliendo de universidades No, top de Cristi, Estados pero Unidos que no saben qué va a hacer. no llueva sobre mojado. No llueva sobre mojado. En No, la pero es que Universidad de sería un Panamá momento no va a para ocurrir. traerlo. No va a pasar. En la Cristi, universidad, no va a es pasar. que no se agoten eso. En la Universidad de Panamá no va a ocurrir eso. Pero sería muy interesante que se pudiera Sí, hacer. o sea, pero no va a ocurrir. Usted Porque no agote la sus coyuntura neuronas. es No va a ocurrir. No va a La ocurrir. coyuntura es este momento. Cristi, no va a ocurrir. Esté tranquila. Bueno, pero- Esté tranquila. Pero tenemos una válvula, que es la Ciudad del Saber. Hay una válvula que esas universidades instalen oficinas donde inviten a estas personas que usted acaba de decirnos, que tienen que ir a hacer una práctica fuera de las universidades donde han estudiado el doctorado y donde más estas universidades pueden convocar a estudiantes de Latinoamérica e incluso de otras latitudes a que vengan a Panamá, a sus regionales aquí en Panamá. Esa es una opción. ¿Cuánto va a costar? Ese es el problema de ellos. Aquí la inteligencia de Panamá es, les ofrezco esto para que se instalen aquí. Y hay terrenos. Pero por supuesto que sí. Oiga, Hay terreno, hay espacio, hay facilidades. Y si tienes que mejorar, es hacer lo que no se ha podido hacer por alguna razón que yo desconozco. Cuando tú hablas con Major League Baseball, Ujú. dices, bueno, Panamá sería un país ideal, porque mejor está en Panamá que en Dominicana, que es una isla, ¿no? Tienes que llevarlo todo. Pero cuando te dicen necesitaríamos esto, ahí se tranca todo.
Mire, yo sé que el invitado ya está acá y es momento de ir con él, pero tengo una duda, porque yo no entiendo. No entiendo y a lo mejor no entiendo por qué, porque no se le conoce en mi país así. ¿Qué es el pitufo? Y Carl dio una explicación ayer muy buena, válida, ayer lo estaba escuchando. Pero me dijeron y que... Carl tenía un tinglado con la señora Griselda. Oiga, sí. Pero mire, profe, que me quedé en duda. César es un hombre muy acucioso y también entra dentro de la dinámica de la mesa de la noche. Él dice que se compró en la administración de Varela. ¿Pero qué es el pitufo? A ver, en los tiempos de la dictadura militar era un camión grande adaptado, Ok. era como un camión Un bomba, Mercedes-Benz, un ajá, camión Mercedes-Benz. que tiraba un chorro de agua para dispersar a los manifestantes. Pero ya. ese chorro de agua tenía una componente que le dicen pica pica y encima te marcaba, te manchaba en azul para saber si estabas dentro del Mequenel. ¿Cómo es este Mequenel? El Huevenel, ¿cómo es? El Huevenel. Huevenel. Se formaba el Huevenel. Ah, si Melissa estaba ahí saltando, tirando piedra y barricada y el pitufo la bañaba y la marcaba, Melissa obviamente quedaba marcada. ok. Pero aquí no pasaba nada. En Chile hacían Aquí lo es mismo, peor. creo que de amarillo. Y todo el que estaba teñido de amarillo se lo llevaban Se lo preso. llevaban preso. Ah, no, en Venezuela se le llamaba a ese camión La Ballena. La ballena. La Ballena salía a protestar justamente frente a la Universidad Central, que digamos que es la Universidad de Panamá, pero no marcaban a los estudiantes. Sí, 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 Simplemente sí. era el tema del agua. Ahora, volvió nuevamente en esa administración de... Eso fue con las Yo no lo vueltas de había visto. Martinelli. Yo no lo había visto. Con Yo no Varela, lo había ¿verdad? visto. Hasta ayer con los videos que subieron. Pero en todo mi este internet. chorro de agua, un chorro de agua. que Aquí te- dicen, para Gonzalo, el pitufo es lo que en Venezuela es la la ballena. La ballena, sí, exacto, sí, ya. la ballena. Pero entonces estaba todo azul y Noriega, como era un tipo perverso, entonces le puso una calcomanía de... Del No sé pitufo. de cuál de los pitufos, No sé pero cuál. era un pitufo. Tenía a cada lado. Ese eran uno o dos camiones Mercedes-Benz adaptados. Adaptado, Pero el que vi ayer no era un camión el chato. camión, adelante. sí. Pero, Sí. pero ese tira agua nada más, profe. Era un chorro Que de yo agua sepa, que te eso le tumba. tira agua. Más nada. Que yo sepa, Para tira agua. dispersar. Sí, Para dispersar. exacto. Pero también en un momento le pusieron un químico que picaba. Sí, sí, sí. Daba picazón. En los tiempos de la dictadura. Sí, sí, sí. Dios. Oiga, entonces, 7 un minuto, ya como dijimos, está aquí nuestro invitado. Hay una información no confirmada, no oficial, de que el gobierno de el plurinacional Bolivia no le estaría otorgando el asilo a Saúl Méndez. Esta información no está Desde ayer confirmada. está dando vuelta eso, profe. Yo hablé con una de las fuentes que tiene un promedio de bateo alto. Me dijo, no es oficial, pero tengo la misma información.